los géneros literarios, ¿listo? Entonces, mm, ¿qué son los géneros literarios? Digamos, cuando vemos un texto literario, pues digamos que necesitamos tener una forma de diferenciarlos. ¿Listo? Entonces, para eso, para distinguir los géneros literarios, pues digamos que pues hay diferentes maneras, diferentes versiones de lo que sea, pues como para ver cómo puedo diferenciar una obra literaria de acuerdo a su contenido y de acuerdo a su estructura, o sea, de acuerdo a la forma en que la construyo y de acuerdo de lo que hablo en esa obra literaria. Entonces, esa es la finalidad de, de los géneros literarios, poder identificarlos, poderlos diferenciar. En términos generales, pues digamos que a pesar de que hay discusiones sobre todo en cuanto a los subgéneros, se sigue teniendo en cuenta, pues digamos lo que Aristóteles dice en un libro que se llama La Poética, y donde distingue tres géneros, el épico, el lírico y el dramático. La diferencia es que en la actualidad, pues el género épico lo llamamos narrativo y pues a veces se incluye el género didáctico entre los géneros literarios. Pero en términos generales, pues se tiene en cuenta la división Arist- de Aristóteles. Listo. ¿Qué creen que es una obra narrativa? Algo que se entre dentro del género narrativo. Vamos con Haider. ¿Qué crees que es una obra narrativa? ¿Qué distingue a algo que es un texto narrativo, a un libro que está dentro del género narrativo? ¿Qué lo identifica? ¿Qué lo diferencia? Como una narración. ¿Qué sería una narración? Listo. A ver, ¿qué sería una narración, Haider? ¿Qué crees que es una narración? Una historia. Sí, muy bien, va por ahí, va por ahí. Una historia, es decir, una serie de acontecimientos, ¿listo? Entonces, la narración siempre es una serie de acontecimientos. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que uno podría decir una obra de teatro también podría ser una serie de acontecimientos, pero lo que diferencia el género narrativo es que tiene un narrador, ¿listo? Un narrador, el narrador no es el mismo autor, o sea, para que se entienda, sino es como la forma del que habla cuando escribe. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, empezar un libro, empezar un relato, decir, estuve presente durante los primeros años, ¿sí? A veces el narrador es un personaje también, pero entonces es de acuerdo a la forma en cómo se elabora el texto narrativo, ¿listo? Pero entonces eso es lo que distingue al género narrativo, como que tiene alguien que cuenta, ¿listo? Ya sea desde el tipo que sea, entonces, dos cosas. Género narrativo es la obra literaria, o sea, las obras literarias que corresponden al género narrativo están, se identifican porque narran una serie de hechos, una historia, como dice Heider, pero además son contadas por No, alguien. ¿Listo? de grafitis. ¿Listo? Apaguen los micrófonos, por favor. Vayan apagando los micrófonos. ¿Listo? El género lírico. ¿Listo? Entonces, el género, ¿listo? Entonces, una obra narrativa es una serie de acontecimientos donde eh, hay un narrador, hay alguien que cuenta los hechos, alguien que cuenta los hechos. Ahora ustedes me dirán, no, pero a veces hay diálogos. Sí, pero se identifica por tener un narrador, ¿listo?
Eso lo diferencia especialmente. ¿Listo? El género lírico. ¿En qué creen que se caracteriza o qué? Bueno, no, este sí, no sé si lo identifique. Bueno, el género lírico es el que tiene como propósito manifestar las emociones del autor frente a algo. Sí, las impresiones y emociones del el amor, el desamor, el odio a la humanidad, el amor a la humanidad, las sensaciones que tiene frente al mundo y frente a algo, eso es lo que se propone el texto lírico, sí, el género lírico. ¿Listo? Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, en el género lírico siempre se trata de una persona que está, una persona que, o sea, es las impresiones del autor, la impresión que tú tienes de la realidad. Entonces, digamos que el género que más conocemos es, por ejemplo, la, la poesía. La poesía es el género por excelencia, o sea, es como de la expresión por excelencia del género lírico, porque pues, sí, ahí el autor que hace, ¿sí? Entonces, que hablarle a la amada, hablarle a la naturaleza, hablar de las impresiones que tiene. ¿Sí? Ahora, si ustedes escuchan una canción, digamos, una canción también está dentro del género lírico por eso, porque pues, digamos que lo que se propone es expresar las emociones, expresar los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eh, Listo, entonces, básicamente ese tiene expresión de sentimientos e impresiones del autor. Expresión de sentimientos, entonces es como hablar desde el yo, hablar desde la expresividad. ¿Listo? Ahora, el género dramático. ¿En qué creen? El género dramático consiste en, digamos, una película entraría dentro de, si lo pusiéramos, las obras de teatro, o por ejemplo las obras. Las obras de teatro entran dentro del género dramático. ¿Listo? El género dramático se caracteriza porque hay una interacción activa de los personajes y una interacción de alguna manera presente. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, no, pero por ejemplo una telenovela uno la graba y después yo la veo. Sí, pero en el momento en el que yo la observo hay una interacción presente entre los personajes. ¿Sí? No es como que alguien cuenta algo, sino que la interacción es la que genera la dinámica de lo que estoy contando. ¿Sí? No, a diferencia, digamos que la gran diferencia entre el género dramático y el género narrativo es que el género narrativo tiene un narrador por excelencia, ¿sí? Tiene alguien que cuenta algo. Aquí nadie te está contando nada. Aquí hay acontecimientos entre los personajes que hablan, que hacen, que sí, pero interactúan entre ellos y esos sucesos son los que cuentan esa serie de acontecimientos. Entonces, esa es la diferencia, ¿listo? Y por último, como grandes géneros literarios, tenemos al género didáctico, que es el que tiene como propósito la divulgación y enseñanza de algo en especial. Entonces yo quiero, por ejemplo, pero entonces aquí también está el hecho de que yo le doy una impresión particular a eso que quiero ver. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran una crítica de una película, ¿sí? Ahorita que están tan de moda los youtubers y los influencers, hay, por ejemplo, unos que hablan de una película, hablan de algo que los impresiona, que hablan de las impresiones que le genera eso, pero digamos que a diferencia, porque digamos se podría confundir con el género lírico, en este digamos que hay una búsqueda, o sea, es como una búsqueda un poquito más objetiva, también es de explicación, ¿no? Digamos que en el género lírico no es la explicación, solo son mis emociones. Aquí yo doy mis impresiones, pero el objetivo principal es dar a conocer y explicar algo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, señor. ¿No? Listo. Entonces, voy a hacer una... Kevin Tobar. Mm, Señor, una fábula, ¿en qué género entraría?
Dramático, ¿no, profe? No, no, una fábula entraría en el narrativo, porque yo estoy narrando algo, ¿listo? O sea, hay unos personajes que se relacionan, pero Ah, generalmente ya. hay un narrador, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Vamos con Dylan López. Dylan López. Señor, ¿Listo? Si tú prendes el televisor y ves en la televisión Dragon Ball Z, ¿eso en qué género lo meterías? dramático. Bien, listo, muy bien, exactamente, dramático, ¿listo? ¿Vale? Vale, David Santiago. Y entonces, Si tú, por ejemplo, y me acordé de ciertos métodos curativos que usa la gente. Una vez, Darius Basset, que era un delantero de Aston Villa, se le encarnó un no, demonio. apaga mejor el micrófono, espérame un momento y cuando me respondas, Que lo prendes, no ¿listo? lo hagan en su casa. Listo, David. Si tú si, no sé, tú le escribieras una carta a una chica que te gusta, ¿eso en qué género entraría? No le creemos mucho en inglés. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en deportes? Uy, de todo, mire. Hoy arranca la Liga Española. Sí, la vida es... Profe, yo sé, Dale, Kevin. en el género lírico, Muy bien, en el género lírico. ¿Listo? ¿Listo? Y bueno, el género didáctico, digamos que no lo vamos a ver tan a profundidad, porque pues, digamos que sí, es un poquito más complejo, pero pues un ejemplo del género lírico, no sino didáctico, pues es, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una reseña de un libro o de una película es algo que podría pertenecer al género didáctico. También el que por excelencia se usa más es el ensayo, pero pues digamos que ese es un poco más complejo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Digamos, vamos a hacer una cosa. Si ven que aquí en la presentación hay unos subgéneros, hay unos que dicen narrativos antiguos y narrativos modernos, líricos antiguos y líricos modernos. Aquí hay unos géneros dramáticos. Hay más, pero bueno, digamos que estos serían como algunos de los principales. ¿Qué vamos a hacer? Para la próxima clase, si tu apellido es de la A a la F, vas a averiguar los subgéneros narrativos. ¿Listo? Los subgéneros narrativos. Si tu apellido es de la F a la de la G a la N, van a averiguar los géneros líricos, los subgéneros líricos que puse acá, los que puse ahí. Y Profe, ¿será si, que puede repetir? listo, lo voy a repetir. Si tu apellido, si tu apellido está entre la A y la F, vas a averiguar los subgéneros narrativos, tanto antiguos como modernos, los que puse ahí. Subgéneros narrativos, ¿listo? Si tu apellido va de la G a la N, de la G a la N, vas a averiguar los líricos, ¿listo? Y si va de la O hasta el resto, van a consultar cuáles son los dramáticos, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? Digamos, ahorita dejo la actividad en el Classroom. Digamos, ustedes sí lo presentan normal, pero yo le puedo preguntar a la persona al azar, no les voy a preguntar a todos, pero pregunto a una persona al azar y eso hace parte de tu nota. ¿Listo? ¿Listo?
Bueno, digamos, profe. listo. Sí, Entonces, señor. ¿listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Esperen, llamo Una a pregunta, lista. no entendí qué hay que hacer con la actividad. La actividad, mira, tienes que averiguarlos, ¿sí? O sea, y bueno, digamos que escribirlos en un documento en qué consiste. Por ejemplo, a mí me tocó los subgéneros narrativos. Mi apellido es Castillo, ¿sí? Mi apellido es Castillo. Si yo fuera un estudiante como ustedes, pues como mi apellido es Castillo, está entre la A y la F, ¿cierto? La C está entre la A y la F, si me voy en el alfabeto, ¿sí? Entonces, como mi apellido está entre la A y la F, entonces voy a averiguar cuál es la épica, cuál es la epopeya, cuál es el cantar de gesta y cuál es la fábula. ¿Cuál es el cuento? ¿En qué consiste el cuento y en qué consiste la novela? ¿Listo? ¿Por qué qué? Porque estoy dentro de entre la A y la F. Pero digamos que mi apellido fuera, Una Z. no, pongamos, dije que entre la G y la N, ¿cierto? Si fuera Martínez, que es la M, entonces, como está entre la G y la N, ¿listo? Como está entre la G y la N, porque es Martínez, digamos, entonces me tocarían los líricos, ¿sí? Entonces, canción, égloga, himno, oda, sátira, epigrama, romance, ¿listo? Y soneto y madrigal. Y si fuera de ahí para adelante, pues, por ejemplo, Tobar. Tobar, que es la T, que va después de la O hasta el final. Entonces, a Tobar le tocaría comedia, tragedia, melodrama, tragicomedia y entremés. ¿Listo? Ya entendí, Listo, profe. profe. Listo, profe. ¿Listo? Antes de que se vayan, voy a llamar a lista. Entonces me esperan un momento porque